Hola, mi nombre es Francisco Tapia Besnier, soy el presidente y vocero de Fundación Padece. Hoy día tenemos el placer de darle la bienvenida al episodio 5 de nuestro podcast Por una conciencia dermatológica, el podcast de Fundación Padece. Traído a ustedes gracias al patrocinio de Sanofi Aventis de Chile y a AVI Productos Farmacéuticos Limitada. En este quinto episodio de esta primera temporada, Entendiendo mi piel, urticaria crónica, vamos a abordar los principales temas respecto de esta condición dermatológica que impacta la vida de muchas personas en nuestro país, la urticaria crónica. Tenemos el honor hoy día de contar con la presencia de una experta en el tema, la doctora Isabel Ogueta. La doctora Ogueta es socia titular de la Sociedad Chilena de Dermatología, además es coordinadora del Grupo de Trabajo de Urticaria Crónica de la Sociedad Chilena de Dermatología y actualmente se desempeña como dermatóloga del staff del Hospital Regional de Rancagua, del Hospital Red Salud Cristus y del Centro Dermatológico Universitario en Las Condes, acá en Santiago de Chile. ¿Dije bien sus credenciales, doctora? Todo perfecto, Francisco. Muchas gracias. Todo perfecto. No, gracias a usted por estar con nosotros y por aceptar la invitación a participar de este podcast que busca, ¿no es cierto?, educar y enseñarle a los pacientes respecto a estas distintas enfermedades dermatológicas que como fundación hoy día nosotros abrazamos. Y como hoy día vamos a hablar de la urticaria crónica, y antes de sumergirnos en cosas más detalladas y adentrarnos muy profundamente, yo creo que nuestros oyentes en principal tienen algunas dudas más bien básicas sobre lo que es las condiciones dermatológicas. Entonces queremos empezar con algo súper sencillo y desde su conocimiento. ¿Qué es la urticaria crónica? Para que los pacientes sepan. Bueno, la urticaria crónica es una patología cutánea que, como bien su nombre dice, es crónica, es decir, acompaña a los pacientes por mucho tiempo y se caracteriza por la presencia de ronchas, o nosotros en dermatología aquí llamamos abones, que puede estar asociado no a angioedema. El angioedema es la inflamación de tejidos más profundos, por ejemplo, la hinchazón de labios, de ojos o de otras zonas, por ejemplo, dificultad respiratoria con anafilaxia, etc. ¿Okay? La característica de la urticaria es que la aparición de estas ronchas o abones son pruriginosos, es decir, pican. Los pacientes continuamente tienen estas lesiones que van y vienen, se van moviendo en la piel, no duran en general más de 24 horas y no dejan manchas, es decir, aparecen estas ronchas eritematosas o rojas que se van moviendo en el transcurso del día, que pican mucho y luego desaparecen sin dejar rastro. Así que en el fondo, dentro de la patología misma, uno habla de que es la presencia de estas ronchas durante al menos 6 semanas para hablar de que es una urticaria crónica. Porque ahí también está la clasificación de la urticaria aguda, que es aquella que dura días o semanas, pero no más de 6, y que en la gran mayoría de los casos se resuelve de manera espontánea y que no tenemos una causa clara que lo genera. En cambio, la urticaria crónica puede acompañar al paciente por meses, años, incluso toda la vida. O sea, cuando hablamos de urticaria crónica, urticaria básicamente aparecen estos abones. Exactamente. Y digamos, se llama crónico porque está por más de 6 semanas. Al menos, acompañando exactamente, acompañando al paciente con cuadros repetitivos de esta presentación de roncha. Yeah. Y lo que caracteriza bastante a estos pacientes, cuando uno les pregunta en la consulta sobre sus síntomas, etcétera, es que efectivamente a estos pacientes les aparecen las ronchas. Yo lo digo de manera bien coloquial porque les da la gana. Aparecen en cualquier situación, no tiene un gatillante claro que lo explique. A diferencia de otros tipos de urticaria, que son las urticarias crónicas, pero las inducibles, que hay un factor gatillante que las genera y que lo logramos identificar. Cuando hablamos de urticaria crónica, en general nos referimos a la espontánea, que es aquella que aparece de manera espontánea, como su nombre lo dice, claro. Sin causa que lo gatille. Entonces esto genera gran afectación de la calidad de vida de los pacientes porque en cualquier momento se generan y genera mucha picazón, prurito, y eso, aunque poco se habla tal vez con respecto a esta enfermedad, va generando problemas en otras esferas de los pacientes, temas psicoemocionales, en asuntos laborales, académicos. Los pacientes duermen mal y tienen una gran afectación en la calidad de vida porque es un paciente que continuamente se está rascando. Claro. O sea, como para resumir, una urticaria crónica es una aparición de ronchas que o puede ser porque sí espontánea o puede tener una razón específica de su origen. Exactamente. Y se le denomina crónica porque dura más de 6 semanas o si dura menos de 6 semanas le podríamos llamar urticaria aguda. Exactamente. Ahora, usted habló un poquito de los síntomas, pero entonces todas estas urticaria crónica espontánea, urticaria crónica inducida o una urticaria aguda, ¿tienen más o menos los mismos síntomas? O sea, usted dijo
ronchas o abones, que es lo mismo, claro, porque abones. a veces uno encuentra en la literatura ambas definiciones, Claro. asociado o no a angioedema, que yo les comentaba que era esta inflamación de tejidos más profundos, que en el fondo no se ve la roncha o levantada, este abón que se ve rojo sobre la piel, sino que se inflaman otros tejidos. Y eso puede ser, por ejemplo, los pacientes que se le inflaman los ojos, Claro, que eso se lo le hemos inflama visto. la boca, que se le inflama a veces las vías respiratorias a nivel más profundo cuando tenemos casos más graves, y que puede incluso en casos graves tener una inflamación tan importante que genera anafilaxia con dificultad para respirar, y eso tiene riesgo de mortalidad. Claro. Eso no necesariamente es que no es una condición sine qua non, pero puede ocurrir. Entonces, la presencia de ronchas y o angioedema en un paciente más de 6 semanas es una urticaria crónica. Una urticaria crónica. Y bueno, en términos de síntomas, entonces, cuando hablamos de que existe una roncha, que en el fondo puede haber un angioedema o no, ¿a qué porcentaje de los pacientes presentan porque hemos visto, por ejemplo, pacientes que nos mandan correo, nos mandan fotos, incluso nos dicen, disculpe, ¿sabes que tengo este problema? Y me muestran una foto de su rostro, tienen un ojo súper hinchado o un labio hinchado. Pero no son todos. Entonces, sí, ¿con qué frecuencia más o menos? El porcentaje mayor, evidentemente, es la presencia de las ronchas. Ya. Pero como está descrito y en lo que concierne a la enfermedad misma, en la presencia que puede ser de ronchas con angioedema o incluso angioedemas pueden ser aislados, está dentro de esta clasificación. Entonces, hay pacientes que, por ejemplo, no hacen ronchas y que hacen solamente angioedemas, inflamación. Y ahí hay que indagar específicamente en esos casos, porque son casos más específicos y está dentro del diagnóstico diferencial de la urticaria. Ah, perfecto. Y entonces, eso, claro, tiene que verse caso a caso y hay que llegar Exactamente. Pero si hablamos de urticaria crónica, por ejemplo, que engloba todos los distintos tipos de urticaria, o sea, tanto la inducida como la espontánea, más o menos qué prevalencia tiene, o sea, a cuántas personas hoy día en Chile afecta aproximadamente. Eso es variable. En Chile no hay un registro tan específico, pero en términos globales uno ve en la literatura que puede ir entre el 0,5 al 1% de la población, o sea, cada 100 pacientes uno puede tener urticaria crónica. Y en otros reportes, incluso en algunos países puede llegar hasta un 2%, un 3%, en algunas seriales. En términos generales, uno habla siempre que la urticaria crónica va a tener una prevalencia entre el 0,5, 1, 1.5%. No pasa de ahí en general. ¿Okay? Entonces, a veces uno dice, este valor es pequeño. No, es una enfermedad prevalente. Una enfermedad que tiene un 1% en la población es una enfermedad frecuente. Así claro. que es común que los pacientes, cuando ya llegan a una evaluación a nivel secundario o terciario, ¿a qué me refiero con eso? Cuando ya llega el especialista en urticaria, uno ve en el paciente que ya lleva años recorriendo, años teniendo la enfermedad y que muchas veces subestima. ¿Por qué? Porque en el fondo llega con los episodios de esta urticaria crónica y cada especialista o cada médico que lo ha visto o profesional de salud que lo ha visto en esta fotografía de sus ronchas. Claro. Entonces siempre se cataloga quizás como urticaria aguda todas estas veces y eso hace que tus registros a nivel nacional estén más bajos, etcétera. Estamos trabajando actualmente en poder establecer una prevalencia a nivel nacional, pero en términos generales, de lo que está escrito en la literatura, en promedio, en un 1% de la población. Un 1% en promedio, que no es un número menor. Si consideramos que en Chile somos 17 millones de personas, no es menor. Un 1% son hartas personas. Exactamente. Son hartas personas que lo están pasando bastante mal. Ahora, ya tenemos entonces el escenario de lo que es la urticaria, más o menos cuánta gente es afectada por la urticaria. Pero en la práctica, ¿cómo usted diagnostica, a llegar a confirmar, decir, este paciente tiene urticaria, pum, se diagnostica? ¿Cómo llega a ese diagnóstico más preciso? El diagnóstico de la urticaria crónica es un diagnóstico que es clínico, ¿okay? Eso quiere decir que cuando uno ve al paciente en la consulta médica, la anamnesis, que es la historia clínica del paciente, es clave. Es decir, uno como especialista, o cuando llega un paciente a un médico general o al inmunólogo o al dermatólogo, debe invertirse mucho tiempo en indagar en la historia clínica. Eso es clave. Es decir, un paciente con urticaria que se queja de presentar ronchas, abones y angioedema por este periodo largo, más de 6 semanas, uno tiene que indagar detalladamente en los posibles gatillantes, desde cuándo que le aparecen, cuál es el comportamiento de esas ronchas, y eso todo va a ir complementado al examen físico que uno realiza en la consulta médica.
Porque efectivamente una cosa es que el paciente diga, no, tengo ronchas, que la gran mayoría de los pacientes en dermatología dicen, no, presento un albón, una roncha, pero finalmente uno ve la lesión en vivo y no se trata de urticaria. Muchas veces pasa eso. Entonces, esto es un diagnóstico clínico basado en la anamnesis, en la historia clínica del paciente, en búsqueda de sus gatillantes, de sus agravantes, importante qué medicamentos toma, qué otros antecedentes tiene, qué antecedentes, por ejemplo, tiene de consumos de medicamentos, de algún tipo de sustancias, de drogas, de hábitos con respecto, por ejemplo, a viajes. Muchos viajes, por ejemplo, a extranjeros, si han estado en zonas tropicales, etc. Todo eso influye. Se ha tenido infecciones recientes, sobre todo en esta época que venimos saliendo de la pandemia del COVID. Efectivamente, post-COVID o pacientes que se infectaron de COVID tuvieron periodos que estuvieron con más ronchas que previo a la infección. ¿Okay? Y eso complementado al examen físico. Eso es clave. O sea, el diagnóstico, como le digo, es clínico. Y muchas veces nosotros nos vamos apoyando para indagar más en causas, en exámenes que vamos a pedir al laboratorio y depende si esta urticaria crónica es espontánea o es inducible. En aquellas que son inducibles, que podemos determinar un factor gatillante, si tenemos algunos test de provocación para poder gatillar esa urticaria y poder objetivarla en la consulta médica. O sea, como para tener claro cuál es el gatillante específico. Exactamente. Por ejemplo, las urticarias inducibles por frío, existe el test de cubo de hielo y el temp test, que es un examen en que uno va viendo el gradiente de temperatura al que se puede generar la roncha. Y eso te sirve tanto para la urticaria por frío como por calor. Entonces es muy importante saber objetivamente a qué temperatura el paciente hace ronchas. Se dispara ese cuadro. Entonces en el fondo uno de manera controlada en la consulta, es un examen, puede determinar a qué temperatura puede generar el paciente la roncha, y eso sirve tanto para el diagnóstico de urticaria por frío, por ejemplo, como también para hacer el seguimiento del paciente. Claro. Por eso, entonces, como usted dice, es muy importante la anamnesis, o sea, lo que el paciente le refiere, le cuenta a su médico. Es importante que los pacientes aprendan a observar su día a día, cuando le aparecieron y eso sus es súper síntomas. importante. Nosotros siempre le decimos a los pacientes, saque una foto de sus lesiones, porque muchas veces llegan a la consulta y no tienen la roncha. Como yo les decía al inicio, sí. El signo y el síntoma clínico de esto es roncha o abón, en general son evanescentes, desaparecen y no dejan mancha residual. Entonces el paciente dice, doctora, yo tuve una roncha aquí en el brazo, pero en una hora, ahora tengo en el otro brazo y aquí desapareció, no logro saber dónde estaba inicialmente, pero por eso el registro fotográfico, sobre todo ahora que tenemos a la mano los smartphones, celulares, cámaras, etc. Cámaras súper buenas. Súper buena. Sacar fotos y registrar. Yo siempre le indico a los pacientes, hagan un calendario para saber con fecha, incluso con hora, cuándo le aparecieron las ronchas, sacar fotografías y anotar qué hicieron ese día, si comieron alguna cosa en especial, si estuvieron expuestos a algún gatillante en específico, etc. O sea, ya era una bitácora. Exactamente, y llega con una bitácora bien extensa en casos que tenemos que ir indagando. Muchas veces al diagnóstico de la urticaria uno no lo hace en la primera consulta. Yeah. Puede ser que tomemos 2 o 3 consultas para ir indagando, viendo bien de qué se trata, porque siempre dentro de la urticaria crónica tenemos en mente, y como siempre en medicina, el diagnóstico diferencial. Es decir, estamos frente a una urticaria crónica que probablemente sea lo más frecuente, pero también tengo que pensar en otras causas más raras. Por ejemplo, quizá el paciente no tiene una urticaria crónica y tiene una urticaria que es vasculítica, es decir, una vasculitis, una inflamación de los vasos sanguíneos y que puede generar también lesiones tipo roncha. Claro. O que tenga otro tipo de enfermedades que mimetizan o son símil urticaria, pero que no lo son. Claro. Por eso es importante que los pacientes tengan esa bitácora, que tengan claro el comportamiento de su piel cuando les toque ir al médico, porque también pasa que uno tiene a veces un síntoma y en nuestro país lamentablemente somos un poquitito reactivos a nuestra salud, entonces pedimos la hora cuando estamos en el problema y muchas veces la hora uno no encuentra no es inmediatamente. Entonces tiene que esperar y en esa espera la roncha se fue. Exactamente. Entonces, tener la foto, sáquese la foto, téngala ahí, porque su doctor se lo puede mostrar, le puede servir, le va a otorgar un poquitito de información para poder llegar a ese diagnóstico que por lo visto no es tan fácil. No es inmediato. Exactamente. Y nos preguntan a veces los pacientes, doctora, en algunas otras patologías, fuera del ámbito de las enfermedades dermatológicas, muchas veces existe un examen que se toma y dice, el examen salió A y por lo tanto usted tiene la enfermedad B. O sea, ¿existe algún examen que me diga, tú tienes urticaria crónica?
No. ¿Que lo diferencia específicamente, puntualmente? No existe un examen que sea específico de diagnóstico, ¿ok? Como les decía, el diagnóstico de la urticaria crónica es clínico. En ocasiones, cuando, por ejemplo, tenemos pacientes que no están respondiendo al tratamiento como uno espera, o tienen un comportamiento atípico, o vemos ronchas que son características, pero después, por ejemplo, dejan alguna mancha residual, o duran más de 24 horas en el sitio y no son evanescentes, uno se puede apoyar en la biopsia cutánea, que es tomar una muestra de la piel para mandarla a estudio. ¿Okay? La biopsia de piel no es de rutina en la urticaria, insisto que el diagnóstico es clínico, pero en ocasiones la pedimos. ¿Okay? Esos son unos ejemplos como les comentaba. Y lo otro es que no hay un biomarcador que hablamos nosotros en medicina, es decir, un examen que justamente como decías tú, aparece esto y significa tal cosa. No, para diagnóstico en urticaria crónica no. Hay algunas urticarias crónicas autoinmunes que pudiese ser de utilidad un test, que es el test de sorautólogo, que habla de autoinmunidad y que pudiese orientar a una urticaria crónica autoinmune, pero en general no hay un examen que sea de diagnóstico. ¿Okay? Hay biomarcadores o exámenes que nos sirven, por ejemplo, para evaluar actividad de la enfermedad, qué tan inflamado está mi paciente, y respuesta terapéutica, para ir siguiendo al paciente cómo va con respecto al tratamiento que le estoy dejando. Claro, pero no existe... Pero diagnóstico, claro. No. O sea, sí, es que para contar un poco, porque hay algunos pacientes que nos dicen, no, a mí me hicieron todos estos exámenes y no salió que tengo que urticaria. Entonces, es importante a veces que se les refuerce ese concepto de que no es como, por ejemplo, en coronavirus, por ejemplo, que usted se toma un PCR y dice, positivo, tiene coronavirus, negativo, no tiene coronavirus. No, acá no es así. Por eso la urticaria, y aquí está el arte en la medicina, en el fondo no es como les digo, es un diagnóstico clínico y toma a veces muchas consultas en poder llegar efectivamente, 1, al diagnóstico, 2, a la terapia adecuada para cada paciente, porque esto no es una receta de cocina y cada paciente va a requerir un medicamento específico para él, en el fondo. Claro. Entonces, no hay un examen que diga esto es urticaria, y muchas veces incluso las biopsias no dicen urticaria con un sello de decir compatible con urticaria, no, sino que da la descripción del corte histopatológico y ahí uno como clínico va correlacionando con lo que uno ve en el paciente, con su historia clínica, etc. Entonces, yo te diría que en los únicos casos de urticaria crónicas que uno sí puede tener un examen que en el fondo hable de compatibilidad con el diagnóstico, es en las urticarias crónicas inducibles, en que vamos a generar un test de provocación. Claro. Es decir, las urticarias crónicas inducibles puede ser, como les decía, la urticaria por frío, la por calor, la urticaria solar, la urticaria acuagénica, la urticaria colinérgica, que es la urticaria que cuando pacientes hacen ejercicio, por ejemplo, les aparecen ronchas, o cuando están sometidos a calor, por ejemplo, en hot tubs o en saunas, etc. Y en esos casos sí existen test de provocación que son estandarizados y que se tienen que hacer con un especialista, y que en el fondo buscan reproducir la roncha en condiciones controladas. Claro, y en el fondo ahí nos adelantamos un poquito, pero qué bueno que tocamos ese tema, doctora, porque lo que queríamos hablar ahora tenía que ver con las causas. Y creo que usted igual fue como muy clara en decir, ok, hay una urticaria crónica que es espontánea y que al parecer no tiene una causa específica, pero sí hay una urticaria crónica que es inducible. Y hay causas que podrían estar detrás de esta urticaria. Inducible. ¿Cuáles son las más comunes? Dijo por frío, por calor. Sí, dentro de las urticarias, de las inducibles, la más frecuente es el dermografismo sintomático, que es lo clásico que uno ve, que el paciente, por ejemplo, se escribe en el brazo y se reproduce lo que escribió, o se rasca y le aparece al tiro, son levantados sobre la piel estas líneas de manera un poco más bizarra. Yo no sé si alguna vez lo han visto, pero por el roce les aparece, se le enroncha la piel. Claro, por ejemplo, la persona se hace una línea horizontal en el brazo y ahí mismo le aparece una roncha en esa línea horizontal donde pasó. Exactamente. Entonces, de manera como más cómica, en internet, por ejemplo, si uno pone dermografismo, aparece la gente que se escribe sus nombres y se ve con la roncha el nombre. Porque lo reproducen con un lápiz, qué sé yo. Pero en el fondo es eso, se hacen una línea en la piel y ese dermografismo, como uno lo diagnostica en la clínica, en la consulta médica, con un examen de provocación, que de manera simple puede ser pasar un bajalengua o pasar un lápiz sobre la piel, pero lo estandarizado es lo que se llama el Frick Test, que es un aparato muy simple, que en el fondo
tú rozas la piel, tiene ciertas características, rozas la piel y la formación de al menos una de estas líneas que forme la roncha, es decir, que tenga eritema, que es el enrojecimiento, más el engrosamiento de la piel, es decir, que se forme la roncha, positivo. Ya. Y eso... Es el más frecuente en general, el dermografismo. Y luego vienen las urticarias colinérgicas, que las urticarias colinérgicas son la presencia de ronchas o abones o incluso angioedema en condiciones en que hay un aumento de la temperatura central del cuerpo. Por ejemplo, pacientes que después de un tiempo haciendo ejercicio les aparecen ronchas en la piel, o después de someterse a saunas o a duchas calientes muy largo rato, hot tubs, etc., se presentan estas ronchas que pican, ¿ok? Y tienen el mismo comportamiento. Y dentro de otras causas está la urticaria por frío, la urticaria por calor, la urticaria vibratoria, que es, por ejemplo, pacientes que con la vibración, si tiene, por ejemplo, en contacto con algún vórtex o algo que vibre, le puede aparecer ronchas, ¿ok? Está la urticaria la aquagénica, que tiene que ver con el contacto por el agua, y está la urticaria también por presión retardada, que es la urticaria que por la presión sobre la piel, tiempo después de que tuviste la presión, te aparece la roncha. Es clásico, los pacientes, por ejemplo, refieren: doctora, fui al supermercado o a la feria a comprar, y después de llevar la bolsa con las cosas tan pesadas, fui a las 12 del día y después a las 4 de la tarde tengo el mango de la bolsa marcado y me pica y me duele y molesta, porque en el fondo me rasqué y me hice daño, y eso es la urticaria por presión retardada. O sea que hay una presión en la zona un poquitito más prolongada por el tiempo, y después, al tiempo después se manifiesta, horas después. ¿Y estas urticarias inducibles pueden durar más de 6 semanas también? Esas también pueden durar por más de 6 semanas, exactamente, porque está el gatillante que lo está generando. Entonces son pacientes que continuamente tienen roncha, pero que es con el factor que lo genera. Es decir, el manejo inicial en este paciente efectivamente es sacar este factor, y con eso se controla la urticaria más la terapia que uno le va a indicar. Claro. Pero lo interesante es las urticarias inducibles, que logramos identificar el factor que la gatilla. Entonces de esa manera lo podemos sacar. Pero eso es positivo finalmente, porque cuando uno encuentra un poco el gatillante, uno puede tratar de evitarlo siempre que se pueda. Exactamente, y uno puede ir dirigiendo el manejo del paciente en esa línea. Es decir, mira, te enojo con la exposición a tal temperatura, te enojo, por ejemplo, al hacer ejercicio, o un paciente, yo tengo muchos pacientes deportistas que les aparece la urticaria colinérgica y que efectivamente uno no le va a decir no hagas ejercicio, pero la terapia nos va a ayudar para que este paciente tenga una buena calidad de vida y pueda siga haciendo ejercicio y esté en buenas condiciones. Claro, eso es lo que trataba como de decir, porque si el gatillante es, por ejemplo, no sé, un hábito que puede eliminarse, claro, la recomendación es elimínelo, pero si es un hábito saludable como hacer ejercicio, el paciente como que es parte de su vida, es un poco más difícil decirle deja de hacer aquello que haces todos los días. Constantemente, y sobre todo si es algo saludable. Claro. Pero por ejemplo las urticarias solares, en que podemos tener presencia de ronchas tanto por la radiación UVB, UVA o incluso la luz visible, sí tiene un rol, por ejemplo, el uso de protección con amplio espectro. Entonces eso sí nos va a cambiar a nosotros la conducta sobre el fotoprotector que vamos a recomendar, por ejemplo. Claro, de todas maneras. Sí, ahí justo tocamos un tema que tiene que ver con la calidad de vida. Usted dijo, tratamos de que aquel paciente que encontramos su gatillante no baje su calidad de vida. Ahora, sí nos llama la atención y muchos pacientes nos cuentan historias un poquito dramáticas, pero usted en la práctica clínica, ¿cómo cree usted que afecta la calidad de vida en general a los pacientes que padecen urticaria crónica? Muchísimo. Uno en particular porque son pacientes que, como te comentaba, los que ya llegan a la consulta de un especialista o que se dedica más a urticaria o que ha estudiado un poco más del área, son pacientes que ya han ido peregrinando por muchos centros de salud, por muchas consultas en SAPU, en SAMU, en urgencias, y que continuamente se les da tratamiento, por ejemplo, con un poquito de corticoides, se le pasa y van, como te digo, peregrinando y nunca logran un control de sus síntomas. Entonces muchas veces a estos pacientes se les subestima la afectación de su calidad de vida y de sus síntomas, porque uno en general la piel dice, bueno, tiene roncha, se le van, ¿qué tanto le va a afectar? Pero créeme que es una enfermedad que tiene una gran afectación de la calidad de vida cuando se vuelve crónica. Hay incluso estudios que hablan de que pacientes con urticaria crónica que tienen constantemente ronchas con picazón
pueden tener una afectación de la calidad de vida incluso peor que un paciente, por ejemplo, en quimioterapia con alguna enfermedad neoplásica, un cáncer, etc. Entonces, no hay que subestimar a los pacientes con urticaria y cómo les afecta, porque efectivamente hay que imaginarse que uno está constantemente con lesiones en la piel, que no sabe bien por qué les aparece, que les pica mucho, y estos pacientes, uno, no duermen porque les pica en la noche. El hecho de no dormir y tener privación de sueño genera un problema para el día siguiente. Claro. Tienen gran afectación a nivel académico, los pacientes que son estudiantes, laboral, con ausentismos laborales, es decir, no pueden ir al trabajo porque se están continuamente rascando o no durmieron o no pueden acudir porque en el fondo tienen un problema en el órgano más extenso que tenemos, el más grande, que es la piel. Súper. Entonces, si uno ve las encuestas o ve los estudios con respecto a calidad de vida, que se han hecho varios scores y varios estudios al respecto, están gravemente afectados estos pacientes. Y por eso también, como van peregrinando entre especialistas, inmunólogos, alergólogos, médicos generales, consultas en consultorios, etc., nunca encuentran una solución y muchas veces las consultas son breves. Entonces, insisto en la importancia de tomar el tiempo para indagar en la anamnesis. Claro. Cuando uno se toma el tiempo de preguntarle a estos pacientes cómo están, qué han hecho, qué han consumido, cómo les ha afectado en su calidad de vida, la verdad que se sienten acogidos y ya eso va generando un beneficio a nivel terapéutico. Claro. ¿Por qué? Porque uno de los cofactores que yo te diría, no una causa en específico, pero sí un factor importante para agravar una urticaria y que se mantenga crónica es el estrés y el tema emocional. Muchas veces a los pacientes vienen diciendo: doctora, esto me pasó por estrés nada más. Yo siempre les digo, no te puedo decir si es la causa única, la vamos a indagar, pero efectivamente un paciente que tiene tan afectado su calidad de vida por la urticaria, el estrés y el tema emocional es algo agravante, pero a niveles altísimos. Entonces, cuando se sienten acogidos y se sienten acompañados y que su tratante lo va a acompañar para que baje esta ansiedad, para que bajen estos problemas, la verdad que eso ya genera un impacto en su terapia y ya se sienten mejor y ya la consulta siguiente el paciente puede estar mucho mejor de su urticaria. Claro. Entonces, es muy importante ese punto. Bueno, ahí usted toca un punto que es súper clave para nosotros y que tiene que ver con lo que nosotros hacemos como Fundación Padece. Y a nosotros cuando creamos la fundación decidimos, obviamente, otorgar un espacio de apoyo a los pacientes que padecen todas estas distintas enfermedades de la piel, incluida, ¿no es cierto?, la urticaria crónica. Pero también nosotros decidimos trabajar en proporcionar apoyo a quienes hoy día están buscando un diagnóstico. Porque usted habló de un peregrinar, un eterno peregrinar. O no eterno, pero muy largo. Muy largo. Entonces, sí. Y dado que, como usted misma comentó, que la urticaria crónica es una enfermedad que a veces tarda 2, 3, 4 o más consultas en dar con ese diagnóstico, donde te pongan, ¿no es cierto?, en la receta paciente con urticaria crónica inducible, por ejemplo. Una de las cosas que nosotros hacemos es que los pacientes que buscan un diagnóstico se acercan a nosotros los ayudamos a encontrar un especialista. Estamos trabajando hoy día en tener un mapa interactivo en nuestra página web con todos los especialistas, pero para que el paciente pueda encontrar su médico con el que se quede y que pueda tener esas 3, 4, 5 consultas y controles posteriores para poder dar con ese diagnóstico y no estar peregrinando. O sea, es importante que de repente el paciente encuentre a su especialista y ojalá se quede con ese. Exactamente. Y sí, pasa muchas veces que en esto de ir buscando el especialista, muchas veces, claro, tú vas a ir con el que veas que en el fondo ve más pacientes o que ha tenido más experiencia o se ha ido formando o que ha estado con gente que sabe. Hay otros dermatólogos que están interesados también en trabajar bien con esta patología. Entonces, eso es lo importante, es llegar a un especialista, un dermatólogo, un inmunólogo que se dedique a esto y que se sienta acogido el paciente, que se sienta acompañado. Yo siempre a los pacientes les digo, yo te voy a ayudar y te voy a acompañar y no te voy a dejar solo para que podamos seguir. Puede que nos demoremos, puede que con esta terapia que te voy a dar no veas un resultado inmediato, pero tranquilo que lo vamos a ir siguiendo. Y muchas veces vamos viéndonos cada 2 semanas, los voy citando, los vamos viendo, consultas por correo electrónico para saber cómo va, dudas. La verdad que el acompañamiento en los pacientes con urticaria crónica son fundamentales. Pero eso es un muy buen avance porque finalmente yo también como paciente que padezco de hidradenitis supurativa, cuando estamos hablando de una enfermedad que tiene una bajita prevalencia,
y uno peregrina y busca y de repente encuentra un médico que entrega esa empatía y que en el fondo acompaña al paciente en esa búsqueda de no necesariamente una solución permanente o una cura, porque sabemos que estas enfermedades que son más crónicas, que tienen un diagnóstico más difícil, pero cuando uno encuentra ese acompañamiento ya hay una mejoría que de verdad que se siente. Exactamente. Siente y a lo mejor no se ve, pero uno internamente la valora muchísimo. Y eso es lo importante, que el paciente se sienta acompañado y que también eso va generando una adherencia con el tratamiento, que el paciente vuelva contigo, que te pregunte y que si tiene duda acuda a ti. Claro. Porque lo peor que puede pasar, y que yo le digo a mis pacientes, lo peor que me puede pasar a mí como dermatóloga que me dedico a urticaria, es que un paciente mío con urticaria que tenga un brote y yo no me entere, por ejemplo. Claro. Eso es lo peor que te puede pasar. Entonces claro, yo necesito saber, y muchas veces me dicen, doctora, pero ¿cómo le voy a escribir un fin de semana? Bueno, escríbeme y si no te puedo responder, bueno, te responderé más adelante, pero escríbeme, yo voy viendo y nos comunicamos y no pasa nada. Claro. Que tengan esa confianza. Evidentemente hay timings y tiempos y cosas, pero en el fondo que tengan la confianza en su médico de que pueden recurrir ante la emergencia, ante la duda, ante alguna situación que les complique. Claro, y eso para los pacientes, y lo digo en primera persona, para nosotros como pacientes es súper valioso y es una parte importante del tratamiento que uno puede llegar a seguir. Ahora usted habló justamente, y me quiero colocar esa palabra, de tratamiento, ¿ya? Porque ya hablamos de la enfermedad, la definimos, sabemos más o menos qué es la gatilla, qué puede gatillar, la que no, pero ¿hay tratamientos hoy día para los distintos tipos de urticaria de las que hablamos? Sí, absolutamente. Dentro del esquema terapéutico y el tratamiento que nosotros indicamos a nuestros pacientes, nuevamente vuelvo al inicio, indagar en los factores gatillantes. En el fondo aquí lo más importante es una exhaustiva historia clínica, buscándose algún gatillante en específico, para diferenciar también de estas espontáneas, estas inducibles en primer lugar, y también para saber si es que hay algún otro factor. Por ejemplo, hay pacientes que han tenido resfriados, que han tenido alguna infección intestinal, que han tenido alguna otra molestia gastrointestinal y nosotros pedimos exámenes para indagar si, por ejemplo, hay una infección parasitaria, hay alguna infección respiratoria, etc. Nosotros tenemos un arsenal de exámenes que vamos pidiendo caso a caso. Y lo principal en el fondo es indagar en esto para sacar algún factor que pueda estar agravando o causando la urticaria. ¿Ok? Uh-huh. Y ya hablando netamente de la terapia, el tratamiento tanto de la urticaria aguda como la crónica espontánea, la urticaria crónica inducible, es el uso de antihistamínicos de segunda generación. Yeah. ¿Ok? Los antihistamínicos son unos medicamentos que son muy seguros, que se han determinado los que son licenciados en las dosis adecuadas para urticaria crónica, ¿ok? Y estos antihistamínicos, como les digo, se usan tanto para las urticarias agudas, crónicas, espontáneas, inducibles, y también en el setting, en el fondo de pacientes adultos de edad media, y tener cierto resguardo en pacientes embarazadas y en lactancia, ¿ok? Recordemos que la célula, no quiero irme mucho a la fisiopatología y a algo muy específico, pero la célula efectora, la que lidera el tema de la formación de la von y de la roncha y todos los síntomas que tienen los pacientes, se llama mastocito. Y esta célula es la que libera histamina, que es uno de los principales generadores de este síntoma, que en el fondo genera que se ponga la piel roja, que se enronche, que se genere edema. ¿Ok? Entonces el tratamiento es con antihistamínicos, ¿ok? Y aquí hay varios antihistamínicos y los que se están probados y licenciados y estudiados para la urticaria crónica son los de antihistamínicos H1 de segunda generación que no son sedantes, ¿ok? Que son los que no dan sueño y que uno los puede ocupar en distintas dosis, de una dosis desde una vez al día hasta máximo 4 veces en el día, y que ahí dentro de las opciones cada médico tiene su feeling con cierta droga en específico o con el paciente que tiene al frente. Es distinto, como te decía, darle tal antihistamínico a un paciente adulto, a uno adulto mayor, claro, algún paciente con problemas hepáticos o renales. Claro, que a lo mejor un paciente grande que pesa 90 kilos. O un niño o paciente embarazada o lactando. Claro. ¿Okay? Pero la terapia es con antihistamínicos de segunda generación en dosis creciente, de acuerdo a las necesidades. ¿Okay? Cuando los pacientes no responden correctamente o completamente a los antihistamínicos, que no es un porcentaje menor, tenemos que recurrir a las siguientes terapias. Y dentro de esas terapias está el uso de terapias moleculares, terapias biológicas, con anticuerpos monoclonales,
e incluso algunos otros medicamentos que tienen un fin inmunomodulador, inmunosupresor, que podemos hacer uso. ¿Ok? Y como te digo, en el fondo eso tiene más que ver con la expertise del médico con cada medicamento, claro, y con la situación en la que nos encontramos. En el fondo las guías claro, clínicas están para seguirse, pero de acuerdo a la situación país y situación local de cada paciente. de cada paciente. Claro, porque es una guía, pues, una cosa macro donde están muchas alternativas distintas. La recomendación de expertos, Claro, y uno la tiene que aterrizar a la realidad nacional. Pero es bien positivo, doctora, que en el fondo, y para los pacientes que nos están escuchando hoy día en este podcast, y que nos van a seguir escuchando, de que la urticaria crónica como una enfermedad, hay distintos cajones de terapias donde el médico puede recurrir. Tengo un paciente, tengo este cajón, tengo de aquí puedo usar, si no, tengo este otro. Y si no, ya hay un estante más arriba, ahí están las drogas un poquitito más potentes, pero hay alternativas. Y eso igual es esperanzador para los pacientes que a veces, se han encontrado con que o cuesta llegar al diagnóstico, han peregrinado mucho, y además de repente piensan que a lo mejor no existe tratamiento. A veces circulan algunos mitos donde dice esta cosa es incurable, tienes que aprender a vivir con la roncha. Entonces es bueno saber que es esperanzador para que los pacientes sepan que tratamientos hay. Exactamente, y eso es muy importante también. Yo suelo decirlo siempre en la primera consulta. Explicarles estas recomendaciones de expertos con respecto a los tratamientos, qué es lo que hay aquí en Chile, qué es lo que se ve afuera, qué es lo que se puede hacer, y que sepan siempre cuál es el plan A, B y C de su médico. Claro. Porque eso también les da tranquilidad. En el fondo yo muchas veces les digo, mira, vamos a partir esta terapia, yo te voy a ir controlando. Si no andamos bien, tengo esta opción, no te la voy a comentar en detalle porque no vamos a adentrar en eso ahora. Le digo al paciente, pero... Claro. En el fondo tengo esta opción, y si no andamos bien tengo esta otra, así que quédate tranquilo que tengo todas las herramientas para tratarte. Claro. Y vamos a ir viendo paso a paso. Que sepas que hay un plan B. Un plan B y un plan C, exactamente. Claro. En el fondo que no se quede con que mira, tómate esta pastilla y bueno, que te vaya bien. No, en el fondo que tómate esta pastilla, cuéntame cómo te va, te veo en 2 semanas, o claro, escríbeme, si no, aumenta la dosis en este esquema, tranquilo si no te va claro, bien, haz esto. Ese seguimiento exacto, es muy importante. Y si te pasa algo, mándame un mail, avísame. O me vienes a ver. Yo muchas veces le digo, vengan a la consulta, yo estoy tal día, tal hora acá. Me avisa y te veo. En el fondo son controles cortos que tú ves al paciente y ya le da tranquilidad que su médico lo vea. Es como un chequeo, ¿no? Es un chequeo, exactamente. Claro. Entonces todo eso va generando un efecto positivo en la terapia al paciente. Sí, pues, es un efecto sinérgico. Finalmente. Exactamente. Y ahí volvemos al tema, doctora, de la importancia de que el paciente, ¿no es cierto?, tenga una adherencia al tratamiento, pero una adherencia a acudir a su especialista. O sea, exactamente. Tiene que estar permanentemente, exactamente. Hay que hacerse cargo de hacerse cargo, así como está el médico que te va a dar todas las indicaciones y los mejores tratamientos que están disponibles. También hay un compromiso. Como todos sabemos, entre los deberes y los derechos de los pacientes están también sus deberes de acudir al especialista cuando lo cita, de tener sus controles al día y hacer las terapias como se indican. Muchas veces los pacientes cuesta que adhieran a una terapia crónica, de tomar todos los días medicamentos, sobre todo si hay polifarmacia, es decir, si tomas otro medicamento y le tengas que meter otro más y otro más. Entonces, muchos pacientes dicen, bueno, doctora, ¿qué tantos medicamentos tengo que tomar? Bueno, eso es muy importante que los tomen. ¿Por qué? Porque muchas veces se cae en el error de que, bueno, tengo la roncha, me tomo el antihistamínico 2 o 3 semanas, se me fueron y lo suspendo. Y después vuelven y con brote. Entonces yo soy súper enfática en decirle a los pacientes, el tratamiento se usa como te indica tu doctora hasta que te indique tu doctora, no se suspende. Y ese es un gran error que muchas veces se van peregrinando también porque usan antihistamínicos en un periodo corto o siempre usando corticoides, que los corticoides sí son de ayuda en ciertos periodos cortitos, pero son una excepción. Claro. Si uno ve las guías clínicas, el uso de corticoides orales o inyectables no están dentro del tratamiento, ni de primera, segunda, tercera. ¿Se pueden usar de manera excepcional entre medio periodos cortos? Sí, claro, pero muy acotado. Como decimos nosotros en la jerga más común, es como se ocupa para apagar incendios. Exactamente. Cuando el incendio se apaga, pues hay algunas... Claro. Entonces, es importante que las urticarias crónicas, cuando el tratamiento es con antihistamínicos, se usa el antihistamínico de manera crónica hasta que tu especialista, tu médico, lo determine. Claro. Esa es la indicación. Exacto.
Eso es súper bueno porque en el fondo reforzarlo. El compromiso de los pacientes también. Pero en general yo te diría, en la urticaria crónica los pacientes están tan afectados y se sienten tan agradecidos de encontrar una terapia efectiva o un seguimiento que sea más cercano, que tienen muy buena adherencia. Yo te diría en general, en mi experiencia, yo soy dermatóloga joven, pero la experiencia que he tenido con este tipo de pacientes, uno tiene un seguimiento bien cercano. Y cuando hablamos de, por ejemplo, lo que yo nombraba así coloquialmente, los medicamentos de allá del estante de arriba, los más poderosos, los más potentes, que es la terapia biológica, anticuerpos monoclonales, ¿en qué frecuencia se debe recurrir a aquello? O sea, ¿son los menos, son los más, son todos, ninguno? No, mira, la gran mayoría, inicialmente, bueno, cuando tenemos urticarias crónicas, todo eso va a depender en el fondo del paciente. Como te digo, no te puedo decir cuántos exactamente van a ir a terapia biológica o no. Depende si el paciente es mayor, si ha tenido más episodios de urticaria crónica en su vida, si tiene otras comorbilidades, si tiene, por ejemplo, otras enfermedades autoinmunes, problemas a la tiroides, etc. De todo eso va a afectar. En general, los pacientes que uno sabe que los que mejor responden a los antihistamínicos son los pacientes que en el fondo tienen lo que se denomina el mecanismo por la autoalergia, ¿okay? Que es mediado por una inmunoglobulina, que es una proteína, que es la IgE, que nosotros la medimos, y en general esos pacientes responden bien a los antihistamínicos, ¿ok? Pero hay pacientes que efectivamente uno va indagando en los estudios y va viendo que hay otros anticuerpos que gatillan o generan que este mastocito, que la célula efectora, produzca histamina también. O otro tipo de drogas, o pacientes que usan, por ejemplo, ácido acetilsalicílico o antiinflamatorios que también estimulan el mastocito, van teniendo continuamente degranulación de esta célula y van generando histamina. Entonces, en pacientes que, por ejemplo, tienen problemas a la tiroide, un hipotiroidismo con anticuerpos antitiroideos, o que tienen un test de suero autólogo, que este examen que permitía ver, por ejemplo, urticarias autoinmunes, yo ya sé que además del efecto que puede haber por la IgE, esta inmunoglobulina, también hay otros anticuerpos que están degranulando el mastocito y que probablemente ahí los antihistamínicos no me van a ayudar. Y por eso voy a tener que recurrir a otras terapias. Claro. Y ahí es cuando uno va escalando y va buscando otras terapias porque ya sé que voy a tener una respuesta limitada a los antihistamínicos. ¿Okay? No es un porcentaje menor los que no responden, pero todo depende del paciente a paciente. En general los niños van a responder mucho mejor a los antihistamínicos versus un paciente adulto sobre 45 o 65 años. En general esos cut-offs son bien claros de decir quiénes van a responder de una manera más larvada y que probablemente van a tener que hacer uso de terapias de segunda línea o tercera línea porque hay otras causas y otros temas a nivel inmunológico, a nivel molecular que están influyendo. Pero ahí refuerza, doctora, a mí por lo menos yo lo escucho y se refuerza, pero claramente el concepto de la historia clínica. Hay que conocer todo específicamente el a tu paciente. Esto no es una receta. Como te digo, en el fondo uno ve las guías clínicas y probablemente cualquier paciente que lo lea dice, esto es fácil, la primera le doy esto y es así. No, porque cada paciente es distinto, cada historia es distinta. Cada paciente es un mundo. Es un mundo distinto y en un paciente, por ejemplo, un paciente A puede que el tema emocional no le afecte tanto y en paciente B sí, y que al paciente B sí lo tenga que complementar la terapia con terapia psicológica, con acompañamiento, con psiquiatría, con otros temas. Claro. O que tenga que indagar en un paciente si tiene alguna enfermedad autoinmune y que me encuentre con un problema tiroideo y que lo tenga que ver con el endocrinólogo en conjunto. Entonces, cada paciente es único y cada terapia, si bien tenemos un esquema a seguir, va a ser adaptado a cada paciente. Y ahí es el arte de la medicina y el arte de la enfermedad en el fondo, de poder manejar a estos pacientes de manera individualizada. Y eso es clave. El tratamiento que más holístico y que le corresponde a cada paciente. Un paciente va a necesitar tal cosa, otro paciente otra, pero todos siguiendo buenas prácticas clínicas. Eso. Y por eso nos basamos en las guías clínicas y en la evidencia científica. La medicina en el fondo, eso es lo más importante. Y en general los especialistas nos basamos en eso, en hacer terapias que están avaladas por la evidencia científica, que son terapias seguras. Y luego ahí viene nuevamente el ojo clínico, el arte y la cercanía con tu paciente para poder llegar al mejor tratamiento para cada uno de ellos. Súper. No, excelente, doctora, porque yo creo que, bueno, si hacemos un análisis de lo que hemos hablado,
creo que ha quedado un episodio súper rico en cuanto a la información que nosotros queremos transmitir a los pacientes, que sepan qué es la urticaria, que la aprendan a detectar un poco cuando están presentando realmente estos síntomas. Pacientes que a lo mejor ya están diagnosticados, pero otros que están buscando el diagnóstico. Hablamos cuáles son los síntomas más clásicos, si hay gatillantes o no, cuáles pueden ser los más comunes. Sabemos que existe tratamiento y además tenemos claro que es una enfermedad que requiere un seguimiento permanente del especialista y que en el fondo cada paciente es un mundo. Yo creo que toda esta información es súper valiosa para los pacientes y yo quiero darles las gracias. Le quiero dar las gracias por aceptar nuestra invitación a este podcast, a este pequeño espacio que quisimos entregar para educar a nuestros pacientes. Y nada, el agradecimiento de parte de la Fundación, de todo el directorio, por estar acá y por entregarnos el conocimiento que usted hoy día maneja. Bueno, Francisco, muchas gracias a ti por la invitación. Yo muy contenta de poder estar conversando hoy día contigo y llevando a cada vez más personas la información sobre la urticaria crónica. La verdad que es una patología que no mucho se habla, que a mí me apasiona. Tuve la oportunidad de conocer muchos pacientes, vi cómo les aqueja en el fondo la calidad de vida, la presencia de estas ronchas y indagar y estudiar que tiene un trastorno inmunológico, que no es una simple alergia, que no va por ahí, que muchas veces van peregrinando por tantos centros y que lleguen a un lugar donde puedan tener respuestas a sus preguntas, para mí es muy satisfactorio. Así que feliz de que me hayan invitado y estoy abierta a cualquier pregunta o lo que necesiten desde Fundación Padece y los pacientes que ustedes conocen y atienden también. Muchas gracias, doctora. Y nada, también queremos agradecer hoy día a nuestros oyentes por estar escuchando este podcast y por dar todo el apoyo que nos han brindado hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, para crear esta conciencia dermatológica y seguir avanzando en el conocimiento de las distintas enfermedades crónicas de la piel. Y, obviamente, por último, también queremos agradecer al Laboratorio Sanofi Aventis de Chile y al Laboratorio AVI Productos Farmacéuticos por su patrocinio y su apoyo en la producción de este podcast. Los queremos dejar invitados a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram como padece.chile y a visitar nuestra página web padece.cl para más información y para contactarnos. Nos vemos en el próximo episodio.